Bien, continuemos con nuestra reflexión de la palabra del Señor. Bueno, en la primera diapositiva, ahora vamos al capítulo número 15, que es el episodio 33, y tendremos la oportunidad de ver donde, pues entre los temas que se enlazan ahí, hay uno que es muy importante y que tiene que ver con algo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Veremos qué provoca esto y a qué necesidad dentro de la iglesia se va viendo. Recordemos que prácticamente el libro de los Hechos de los Apóstoles son 100 años de la iglesia. ¿Qué hacían y qué no hacían? Hoy todo lo demás que hay alrededor, pues son cosas que se han ido agregando por las diferentes iglesias en diferentes momentos, porque así lo han interpretado, porque así piensan que fue o que es. Y entonces, bueno, pues tendremos y seguimos teniendo la oportunidad de seguir considerando, sobre todo el aspecto de que es el Espíritu Santo el que está dirigiendo y guiando a todos estos hombres que el Señor ha elegido y que el Señor ha empezado a usar. Siguiente, en el capítulo 15, en el versículo 1, nos está narrando y nos empieza a decir que algunos de que llegaron de Judea empezaron a enseñar a los hermanos allá en Antioquía, comenzaron a enseñarles. ¿Qué enseñaban? Bueno, cuestiones que de alguna manera tenían que ver con el judaísmo, y decían ellos algo muy tremendo y muy importante, ¿verdad? Que va a provocar toda una situación. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa tendencia, decíamos, ha habido todo el tiempo de la iglesia. Todo mundo a veces piensa que entre más cosas se cuelgue de judíos, se ponga o haga, es más espiritual. Está más cerca de Dios. Y entonces, esto también de alguna manera es algo que va a empezar a afectar. Estos hombres judíos, fariseos, comenzaron a salir por diversos lados y empezaron a hablar de la circuncisión como una necesidad para la salvación. Ya no era por fe, solo por fe. En Gálatas capítulo 2 vamos a poder ver toda una situación que nos presenta cómo también a esta iglesia llegan estos hombres, no tan solo a la iglesia de Antioquía, sino más adelante, pues ustedes pueden ver ahí en todo el capítulo 2 y el versículo 3, empezando del 1 al versículo 5, tenemos la oportunidad de poder ver que de alguna manera afectaban la iglesia. Siempre ha habido hombres que de alguna manera son conservadores. Y estos judíos, antes que la palabra de Dios, antes que la salvación, eran sus prácticas, sus formas, no la esencia. Pablo va a decir cómo es posible que ustedes, les dice a los Gálatas, ¿verdad? Parece que los hayan hechizado. Y lo más terrible, en el versículo 4 por ahí dice que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, hoy se vuelvan a los ritos de la carne. Es triste ver cómo muchos cristianos, después de haber recibido la salvación y la unción del Espíritu Santo en sus vidas, empiezan a tener ese aspecto de prácticas más de forma que en la realidad, conforme al rito de Moisés, decían ellos. La iglesia, en este caso los judaizantes y especialmente los anteriores en cuanto a Moisés, tienen hasta la fecha muchas prácticas, y algunos tienen que ver con ellos, pero nada tenían que ver
con los creyentes. En la iglesia de Antioquía ya era una mayoría aquellos que eran salvos y que no eran judíos, que habían aceptado a Cristo Jesús y que habían tenido toda una experiencia del Espíritu Santo en su vida. Puse por aquí algunos de los ritos que ellos acostumbran, y está el Brit Milá, ¿verdad? Que es la circuncisión, y es un rito de iniciación para los niños judíos, y se realiza el 8º día después del nacimiento. No les extrañe que algunas iglesias hoy empiezan a practicar esto. Esto tenía que ver con algo que el Señor enseñó y que puso como requisito para ser reconocido como parte de hijo de Dios, y también en convertirlo en hijo de la ley. Y fue con Abraham cuando el Señor establece este rito con ellos. Pero ellos querían imponerlo a los gentiles, porque de otra manera no podían pertenecer a la iglesia, no podían ser salvos. Y entonces es el punto que de alguna manera podemos considerar donde ellos habían errado. No podéis ser salvos. Poner las obras y entonces decir prácticamente la obra del Señor Jesús no está completa, no fue completa. Hay algo más. Hay que hacer algo más. Se debe hacer algo más. Se debe practicar ciertas formas o situaciones, porque de otra manera la obra del Señor Jesucristo no es completa para la salvación. Bueno, este rito de la circuncisión se llevaba a cabo. Siguiente, por favor. Y en la segunda tenemos otro, el Sabbat, que sabemos que es el día sagrado, dicen, de descanso para ellos. Para ellos comienza el atardecer del viernes y termina el atardecer del sábado. Aún hay iglesias, o iglesias de tipo cristiano, como son la adventista, que de alguna manera dicen ellos, esto, cuando venga el Señor, es señal, porque el Señor va a venir en un sábado, en un día de descanso. Bueno, ellos, dice, lo apartan durante este tiempo para la cuestión de carácter espiritual. Pero como todo, algunos, otros simplemente como una forma de cumplimiento y para estar con la familia. Sin duda, toda una bendición y una oportunidad de poder dedicarle. ¿Y qué de los que se reúnen el domingo? Es el día del Señor. Muchos lo defienden también, porque fue el día que resucitó Jesús, pero es entrar otra vez en formas, no en fondo. Recordaba yo a los hermanos de acá de La Pera, de acá de Toluca. Alguna vez tuve la oportunidad un par de veces de compartir con ellos, y ellos se reúnen los lunes, porque viernes, sábado y domingo son los días que la mayoría de ellos vive del comercio, de la venta, y entonces, bueno, se da. Que por cierto, hace un frío tremendo en invierno y entra uno, y cuando empieza uno el culto está re bien hasta cierto punto, pero cuando sale uno ya el agua está congelada. Pero también es algo que decía, ¿y qué de los que se reúnen otro día? De congregaciones que se reúnen otro día. ¿Estos no son salvos? ¿No se van a quedar? Ya pastores han hecho hincapié en que de alguna manera, pues a veces simplemente se puede caer en el rito de venir, en nuestro caso, ¿verdad? Domingos, 2 cultos, martes y jueves. Ya me estaba yendo para otro lado. Y jueves. Pero resulta que vemos que cómo es ese comportamiento de algunos. ¿Qué tanto han avanzado? ¿Qué tanto han creído? ¿Qué tanto viven la salvación? Uno de los terceros es el
el Bat Misa o el Bat Misa, que tiene que ver con dos, y tiene que ver con el género, ¿verdad? Que es una ceremonia que marca precisamente la transición al adulto, ¿verdad? A la cuestión de ser ya alguien parte de la congregación. En los niños lo celebran el Bar Mitzvah a los 13 años y en las niñas a los 12. A veces, no necesariamente, pero tienen esa parte. Se encargan de recitar, tienen que recitar toda una serie de pasajes y de cuestiones. Hay en algunas iglesias en México, bueno, congregaciones judías, que se puede asistir y se puede ver a veces estas ceremonias, aunque son muy, muy individuales. 4, que tiene que ver con los alimentos. ¿Quién sabe? Me cuesta trabajo pronunciarlo. Kashrut. Y son normas alimenticias que regulan qué alimentos podemos consumir los judíos. Dice qué alimento consumen. Por ejemplo, no pueden comer, pues decíamos, carne de cerdo, ni mariscos, ni todo lo que de alguna manera le llaman ellos kosher. Y que hay tiendas especiales. Aún en Jerusalén hay lugares y grupos que son especiales en ese aspecto. Y aún toda su vestimenta y todo lo que tienen tiene que ver con cuestiones de simplemente de cosas que se fueron añadiendo, fueron agregándose. Por último, el día del Yom Kippur, el día del perdón, la festividad que para ellos es la más importante del judaísmo. Se celebra con ayuno, oración por la expiación de los pecados. No por la fe, no por Jesús, sino este día para ellos, simplemente cumpliendo, ya son salvos. Y comienza de nuevo, ¿verdad? Muy bien, siguiente, por favor. El versículo 2 nos dice que Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con estos varones. Vamos a leer el versículo 24 del capítulo 15, que es interesante solamente para ver qué estaba pasando con estas personas y qué pasaba. Más adelante se escribirá en el versículo 24, ya lo veremos, una carta que de alguna manera nos va a llevar a ese punto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 24. Perdón, porque me fui al 16 y ahorita permítanme. Pero pueden irlo leyendo y es interesante. Muy bien. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué pasaba con estas personas, con estos hermanos que habían llegado? Bueno, ellos van a escribir después, los ancianos, los apóstoles, esto. ¿Pero por qué? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, de Jerusalén fueron, ¿sí?, los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardando la ley. Esto es algo muy interesante. Si algo daña a la iglesia y sigue dañando las iglesias, son esos acomedidos, que no son guiados por el Espíritu Santo, pero que a veces podemos pensar que se tiene la autoridad y podemos regañar a la gente y podemos decirle y podemos mandar o hacer.
Estas gentes habían sido de mutuo propio, decía los que han salido por los Gálatas, varios, sobre todo más adelante serían estos fariseos, que habían aceptado a Jesús como Salvador. Y aquí pienso, no lo dice la Escritura, si ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo como todos, o no tenían esa experiencia. Pero empiezan a salir por todos lados de mutuo propio. Si ustedes recuerdan, Pablo y Bernabé, después de que oraron y que el Señor los eligió, ellos impusieron las manos, oraron por ellos y fueron enviados. Pero estos simplemente se mandan solos. Todos este grupito, son muchos los que han salido por varios lados. ¿A qué? A perturbar las almas de los creyentes, de aquellos que han aceptado con todo su corazón. Y recalco lo que decía Gálatas. ¿Cómo es posible que hayan empezado por el Espíritu y hoy se vuelvan a los ritos de la carne? ¿Cómo es posible? Y ahí inclusive Pablo, ahí en Gálatas, Pablo va a inquirir a Pedro, diciendo que cuando Pedro va a Antioquía y llegan los judíos que fueron enviados por Jacobo, y que está Pedro ahí en Antioquía, se avergüenza de estar comiendo con los gentiles y se aparta y se va con los judíos. Y tristemente dice que por ahí Bernabé también lo sigue. Y dice claramente ahí, capítulo 2 y 3 de Gálatas, que los encara fuertemente. Porque ¿cómo es posible que tengan esa doble actitud? Cuando Pedro mismo, y más adelante lo veremos, él recalca, y cierto, Pablo va a reafirmar que Pedro fue enviado a los circuncidados y Pablo a los circuncisos, a los gentiles. Pero que Pedro se jacta de haber sido el primero de haber predicado a los gentiles. ¿Pero qué pasó con él? Sin duda simplemente una falla. No para que la salvación se afectara, pero sí, era triste ver a Pedro no juntándose, no queriendo comer para no quedar mal con los demás. Y es triste ver cómo a veces algunos simplemente le siguen a otros, sin seguir realmente a Dios. Dañan la iglesia. Bueno, dice que entonces después de esta discusión de situación, que algunos otros fueron entonces nombrados para ir a Jerusalén. Y a mí me llama la atención que fue Pablo y Bernabé, pero no fueron ellos por mutuo propio otra vez, sino que fueron escogidos por ¿quién? A tratar este asunto, allá con los apóstoles, con los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Fueron nombrados por la iglesia, dice el versículo 3. No se siguen mandando solos. Vemos que el Espíritu Santo sigue obrando. Alguien pensaría que después de todo ese tiempo y el peso que tenía Pablo y Bernabé, ese testimonio del Espíritu Santo, todo lo que habían enseñado, ellos eran libres de conducirse. No, fueron enviados por la iglesia. Y ellos comienzan, pues en ese recorrido, a pasar por la región de Fenicia y Samaria, ¿verdad? Contando cómo los no judíos
habían dejado sus antiguas creencias, pero no estaban conformes algunos, conservadores de los ritos judíos, para seguir a Dios. Estos hombres seguían a Dios y obedecían la palabra, lo que estaban aprendiendo. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias de aquellos donde ellos iban pasando. Bueno, sigue adelante la escritura y dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, ¿qué pasó? Bueno, que fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿Pero qué pasó? Versículo 5, que algunos de los fariseos que habían creído, y me llama la atención el tiempo en que está escrito, que habían creído, se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos. Es necesario que para que alguien pertenezca a la iglesia, tiene que realizar un rito. Me acordé de hace muchos años que decíamos que algunos no eran dignos en algunas iglesias de ser miembros de la iglesia. Lo que sí eran dignos era de poder diezmar, pero no podían ser miembros de la iglesia. No los consideran así. Bueno, se levantaron, decía estos hombres, y empezaron a decir que es importante que los hombres, para poder ser salvos, obedezcan los mandatos. Es importante que cumplan la ley ¿de quién? De Moisés. No han entendido y no han querido entender, porque ahí han estado con los apóstoles también este grupito. Y no es un grupito, es un grupote, porque así han salido por todas las iglesias, mandando que cumplan la ley de Moisés. Y esto llevó a algo, a tener que definir, a tener que decir cómo es que realmente son las cosas. Y entonces se busca la autoridad. Siguiente, por favor. Y dice el versículo 6 que se reunieron. ¿Quiénes? Los apóstoles. Estos que habían caminado con Jesús y que habían escuchado y habían tenido experiencias. Y los ancianos, aquellos que ya llevaban tiempo para estudiar este punto, este asunto de la circuncisión, que estaba trayendo muchos problemas y que sin duda muchos estaban tropezando. A veces los cristianos no entendemos que a veces en lugar de ser bendición somos una piedra de tropiezo con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablarle a la gente. Y esto era algo. Y entonces se lleva a cabo el primer concilio, o el concilio, que de alguna manera va a registrarse durante los primeros prácticamente 200 años. Todo el tiempo de los apóstoles ya no va a haber más. Todos van a morir, pero este concilio, que se conoce como el Concilio de Jerusalén, por ahí aproximadamente del año 50, se da, se llega y se reúne para llegar a una conciliación, a un punto. Va a haber discusión, va a haber ese roce. Y dice allí que un concilio es una reunión de autoridades, como obispos y otros líderes. En este caso vemos a los ancianos, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Para qué? Para discutir y decidir sobre asuntos que tienen que ver con doctrina. Decía, y a veces la doctrina tiene que ver, sí, en lo esencial, Cristo. Solamente en Él hay salvación. En lo no esencial, libertad.
Pero cada iglesia tiene ya su disciplina. Para los que no lo saben, y muchos sin duda lo saben, nuestra iglesia tiene estatutos que pidió como requisito importante gobernación para poder ser una asociación religiosa y tener, por decirlo, llamarlo así, la licencia dentro de la iglesia. Y algunos tienen que ver cómo es que se conduce, porque hay diferentes tipos que vamos a encontrar en la iglesia de gobierno, formas. Pero decía, finalmente formas, pero cada iglesia tiene su forma. Por eso dicen algunos, si no te parece la forma, no vengas a trastornar a los demás. Si tú no estás de acuerdo y lo platicas y te lo dicen, ¿por qué? Pero sigues no estando de acuerdo, vete, hermano, busca otro lugar donde estés de acuerdo contigo, pero no inquietes a los demás. No pienses que tú sabes más o que tú eres el ungido o que tú tienes la razón o que las cosas cambien, porque lo único que vas a hacer es ser piedra de tropiezo para muchos. Este primer concilio trae todo finalmente una resolución, pero quiero ver algunos otros concilios que se celebraron. El siguiente fue de Nicea, que de alguna manera ya tuvo que ver por ahí por el año, decía, 325, bajo el emperador Constantino. Ya había una serie de doctrinas, sobre todo algo que se conoce como el arrianismo, ¿verdad?, donde se rechazaba precisamente varios aspectos que más adelante ahorita considero. Y entonces se establecen credos que se aprenden. Si ustedes recuerdan, algunos que venimos de extracción católica, cuando fuimos a la doctrina tuvimos que aprendernos estos credos, como fue el credo de Nicea o el credo de la Santa Madre Iglesia. Dios, por ejemplo, decía este credo, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Y es muy largo y es muy amplio. Siguiente, por ahí tenemos el credo, algo que se conoce como el credo apostólico. Prácticamente después del siglo V, este credo se crea. Se dice apostólico, pero no es de los apóstoles, ni ellos lo elaboraron. Y muchos lo conocen, que un Dios Padre Todopoderoso. Decía otra vez, los que venimos de extracción católica, antes de hacer la primera comunión, algo que después tiene en los demás concilios, se van tomando estas resoluciones, ¿verdad? Se tiene que aprender todo niño o niña que quiera hacer su primera comunión. El credo, los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, y empieza a decir precisamente esos aspectos que tenía mucha importancia. Es una síntesis. Recordemos que mucha de la gente, si bien es cierto, mucha de la gente ya no leía. Y entonces era una serie ya de doctrinas y de formas que a veces pues ya era difícil para algunos traer. Se celebra este concilio, que es, curiosamente, ya si alguien quiere indagar más, puede leer, buscar, ¿verdad? Es el primer concilio ecuménico. Les va a sonar poco a poco, cada día más. Ecumenismo. Pero hoy no me meto en eso. Desde ahí dice que finalmente dice que desde ahí vendrá a juzgar vivos y muertos, y creo en el Espíritu Santo. Y luego dice, la Santa Iglesia, ¿qué? Católica. Déjenmelo poner así, la Santa Iglesia universal. Pero alguien ya se apropió el título, la comunión de los santos, que eso es algo bien bonito que sucede entre nosotros los cristianos, la comunión de todos con todos, y para todos y con todos. Bueno, que después de
de la predicación de la Santa Cena, yo creo que quedó claro: el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida. Este es un extracto. Este credo apostólico es más pequeño que el credo niceo. El credo niceo o de Nicea es mucho más largo. Bueno, ¿qué pasó en este siguiente, por favor? ¿Qué pasó en este concilio? Bueno, fijaron la fecha de la Pascua y se decidió que la Pascua se debía celebrar el primer domingo después de la primera luna, sí, llena, ahí en la primavera, evitando que coincidiera con la Pascua judía. ¿Por qué? Y todo tiene sus razones. Por ahí hay un librito no creo que ya lo haya, pero bueno, de Joel Montesinos, que es la historia de la iglesia, y es muy interesante cómo la iglesia a partir del siglo IV al siglo VI se llena de fetiches y de situaciones y de cuestiones, se va llenando, pero sobre todo hay algo interesante ya, precisamente cuando llega Constantino, pues la iglesia se vuelve la iglesia del Estado. Y muchos que eran sacerdotes romanos con sus ritos romanos se vuelven sacerdotes cristianos. Y los lugares que se usaban para los cultos se usan ahora, se empiezan a usar para tener cultos cristianos. Y por ahí aparece la misa, pero son varios que se van dando, ¿verdad? Después hay decía el concilio de Constantino, que fue en el año 381, algunos años después, bajo el emperador Teodosio I. Y define otra vez los aspectos que ya había hecho, en que hay un solo Dios, y se establece precisamente también la definición de la Trinidad. Se establece la doctrina de la Trinidad, afirmando la igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que, por cierto, la mayoría de los cristianos todavía no les queda claro. Si bien es cierto, Dios nos entiende, pero qué bueno que Dios nos entiende, porque a algunos no les entiende uno. Y el menos buscado, si no es para éxtasis o cuestiones, es la enseñanza del Espíritu Santo. Pero es parte de, bueno, aquí se define porque también decía, no, el único es, nada más es Dios, Arrio es el que hace las cosas. Versículo 7, para cualquier información, consulte su inteligencia artificial o por ahí otros lados. Y después de mucha discusión, dice, seguimos leyendo el versículo 7, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y le decía que hay cosas que no checan después con él. Siguiente, por favor. Versículo 8. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? No, pues aunque algunos no lo crean, todos. Porque cuando creímos, nos fue dado el Espíritu Santo. Y a veces buscamos al más ungido. No hay más ungidos. Sí buscamos a veces al anciano, pero el anciano tiene que ver con, no solamente con lo que habla y habla y habla, sino tiene que ver con su comportamiento y con el tiempo. No se puede ser anciano nomás así de que ya soy anciano, porque ya creí, porque leí mucho, sino que también hay cosas que se van viviendo y que se van aprendiendo y que se van afirmando. Y ese caminar con Dios va permitiendo que haya esa madurez. Bueno,
Y entonces sigue diciendo Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ¿qué? Purificándolos por la fe. Pedro lo sabe, Pedro lo conoce y aquí lo dice, que el Señor ha purificado su vida. Él lo usa en ese sentido de corazones, así como ha purificado nuestra vida. Muchos dicen, creo que yo no soy salvo. No, si eres. Pues soy medio salvo, no tampoco. O eres o no eres. ¿Creíste? Amén. Sí, qué bueno, eres. Que tu comportamiento es diferente después, es diferente. Pero Dios perdonó tus pecados, porque Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Y las cosas viejas pasaron. Y tenemos siempre la oportunidad de ver que todas las cosas son hechas nuevas. Dejamos de practicar lo que practicábamos. Dejamos de hacer lo que hacíamos. Ahora pues, algo muy interesante que se vuelve a repetir esta palabra de estos que hacen eso. ¿Por qué pues tentáis a Dios? ¿De quién se acuerdan? ¿De por qué tentan a Dios? Ananías y Zafira. Cuando Pedro también les dice, ¿fue en eso que vendiste la propiedad? Sí. Bueno, ¿por qué tentamos a veces al Espíritu Santo? Teniendo esas actitudes y esas situaciones. ¿Cómo? Poniendo sobre la gente yugo, sobre sus hombros, sobre su responsabilidad, sobre sus cabezas, sobre su yugo, un yugo que ni aún nuestros padres, ni nosotros hermanos, podemos llevar. ¿Por qué quieres que los demás hagan lo que ni siquiera tú haces? Y tampoco es excusa. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres que alguien madure el tiempo que tú has tenido para madurar y para crecer? Que ellos ya. Y que lo entiendan. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Amén. De igual modo, que ¿quiénes? Que ellos. Y hasta aquí lo dejamos. Es interesante. Puede uno de alguna manera adentrarse en muchas cosas. Y hermanos, por eso es cuando nos pregunten, ¿serán cristianos esos que brincan? ¿Qué hacen? No lo sé, Dios lo sabe. ¿Serán mejores cristianos esos que hacen esto y que hacen aquello y que dan y que van y que hacen? ¿Quién sabe? ¿No los dé? ¿Serán aquellos que son conservadores en muchos aspectos? No. Gócense, brinquen, salten. Si no lo sienten, pues es que no tienen el Espíritu de Dios. Alguien me decía hace algunos días, es que cuando este hermano se para, se siente la presencia del Espíritu Santo. Y no critico a los demás, pero curiosamente con muchos y muchas no me pasa lo mismo. Y yo recordaba y veía y digo, si es cierto, no hace nada diferente. Entonces, ¿qué es? Me acordé hace muchos años en un congreso de Benny Hill que para abrir telón, entre comillas, como se acostumbra, pusieron un hermano que quién sabe quién era y de dónde lo conocían para empezar a cantar, y prendió las multitudes, y después para seguir subiéndole pusieron uno súper profesional, súper técnico. Y no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que simplemente se apagó todo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Pues la diferencia siempre va a ser en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo.
y que Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra intención? Y gloria a Dios, porque nuestra intención es: Señor, he aquí tu siervo, haz conmigo lo que quieras, o tu sierva. Amén. Dejo el lugar al pastor.